acá es posible identificar una tendencia recurrente en la administración y en el legislativo, la cual consiste en imponer a través de su regulación cargas económicas a las empresas de servicios públicos, las cuales se caracterizan por no presentarse formalmente como tributos y por prohibir su recuperación a través de la tarifa. De esta tendencia dan cuenta, entre otros, el artículo 56 de la Ley 299 de 2021, que establece que las empresas que prestan el servicio de energía deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes, y que de ninguna manera este costo podrá trasladarse al usuario en la facturación o en cualquier otro medio. Este tipo de disposiciones tienen que ser analizadas en un contexto bajo los principios de reconocer los costos, suficiencia financiera de las empresas de servicios públicos que están consagrados en los artículos 367 de la Constitución, 87.4 de la Ley 142 del 94, por lo cual, para abordar este tema y todas las aristas que tiene, nos acompaña el doctor Hugo Palacios Mejía, quien a partir de la demanda de la inconstitucionalidad que presentó contra el referido artículo 56, nos hará un profundo análisis sobre la materia. No siendo más, entonces invitemos al doctor Hugo Palacios con su conferencia Imposición de cargas económicas a las empresas de servicios públicos frente al criterio de suficiencia financiera. Recordemos que el doctor Hugo Palacios, para quienes no lo conocen, es profesional en Derecho y Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster de Economía en la Universidad de Vanderbilt. Actualmente es socio y director de estudios Palacios Lleras. Bienvenido, doctor Palacios, tiene usted toda la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Junta Directiva de Asocovis, al doctor Juan Camilo Mansur, por su invitación a participar en esta importante conferencia. He visto con mucho interés algunas de las intervenciones anteriores sobre redes y regulación. Y es inevitable que siempre que se habla de redes en materia de servicios públicos aparezca un abogado. Entonces, mi gratitud especial con Asocovis y sus directores por haberme dado la oportunidad de ser yo el abogado que habla hoy sobre estos temas legales que son inevitables en el tratamiento de las redes de los servicios públicos. En verdad, uno de los cambios más trascendentales que vive Colombia al iniciar la tercera década del siglo XXI gira alrededor de la electricidad. Y todos los que hemos tenido o los que tenemos alguna responsabilidad por los asuntos del país, no podemos ser indiferentes frente a esos cambios. Ellos inciden, más que muchos otros, en el bienestar de todos los colombianos, en el medio ambiente y en el comportamiento de la economía y los negocios. Y el impacto de esos cambios que afectan toda la cadena del sector, desde la generación hasta la distribución, se percibe finalmente por la mayor parte de la población, ante todo en la relación entre los distribuidores de electricidad y los usuarios. En la relación entre los distribuidores y los usuarios, es posible identificar en épocas recientes ciertos desarrollos legales y jurisprudenciales que pueden poner en peligro la suficiencia financiera de las empresas distribuidoras. Pero más que eso, las reglas de juego dentro de las cuales el sector privado desde 1994 ha venido haciendo importantes inversiones para prestar servicios públicos. Me refiero en particular a normas legales que imponen criterios políticos para definir las tarifas de las empresas de servicios públicos, abandonando gradualmente los criterios constitucionales y legales que confiaban la definición de las tarifas a organismos técnicos y más o menos independientes, las comisiones de regulación. Esas normas, por ahora, se dirigen ante todo a los distribuidores de electricidad, a los que impiden obtener contraprestación por ciertos costos asociados en forma directa
con el servicio o con la calidad del servicio. Una norma que parece iniciar el ataque político contra el principio de suficiencia financiera, uno de los pilares de la actual estructura constitucional y legal del sector, es el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016. Esta ley parecía limitarse a dar a los comercializadores de energía una facultad quizás conveniente de colaborar con los municipios para recaudar el impuesto de alumbrado público, renunciando en tales casos a recibir una contraprestación por ello. Infortunadamente, la Corte Constitucional cambió el sentido de la norma y determinó que los consejos municipales podrían obligar a los comercializadores a facturar y recaudar el impuesto sin contraprestación. Luego, durante el estado de emergencia económica y social que decretó el gobierno con motivo de la pandemia del COVID-19, el gobierno impuso a las empresas distribuidoras la obligación de conceder descuentos a los usuarios de estratos más bajos y diferimiento del pago de las facturas. El más reciente ejemplo de esta tendencia legislativa es el artículo 56 de la Ley 2920 de 2021, según el cual, voy a leer comillas, las empresas prestadoras del servicio de energía deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes de los que trata la presente ley. De ninguna manera, este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio. Además, en la Cámara de Representantes cursa el proyecto de ley NO 58C, iniciativa de varios representantes, uno de cuyos parágrafos modifica el artículo 90 de la Ley 142 y dispone, comillas, las comisiones de regulación no podrán incluir en las fórmulas de tarifas los costos asociados a la medición. Dichos costos serán asumidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Hasta aquí las comillas. Como se observa, la propuesta en trámite prohíbe a las comisiones de regulación incluir en las fórmulas de tarifas los costos asociados a cualquier clase de medición y no solo a la medición inteligente. No es difícil advertir que esta tendencia legislativa implica sustituir los criterios técnicos que deben presidir la definición de las fórmulas tarifarias por criterios políticos y, de paso, reducir a la irrelevancia a las comisiones de regulación, porque así como ahora se pretende prohibir que las comisiones de regulación incluyan en las fórmulas tarifarias los costos asociados a la medición del servicio, el día de mañana podrían prohibir igualmente la inclusión de otros costos de los que se vinculan a las tarifas, o peor aún, la inclusión en ellas del costo marginal del capital, esto es, la remuneración del patrimonio de los accionistas. En general, pues, la ley podría alterar sustancialmente por este camino el principio de suficiencia financiera, uno de los elementos fundamentales del régimen para los servicios públicos que crearon las leyes 142 y 143 de 1994 con base en la Constitución. El modelo constitucional y legal alrededor del cual se edifica el modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios gira alrededor de tres principios básicos. Primero, es deber del Estado asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio. Segundo,
Tanto el Estado como los particulares podrán prestar los servicios públicos, pero el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia sobre tales servicios. Tercero, los prestadores de los servicios públicos tienen derecho a que el régimen tarifario incluya sus costos, pero el Estado asume el deber de aportar los recursos necesarios para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos que cubran sus necesidades básicas. En efecto, la Constitución de 1991 fue original cuando se ocupó por vez primera en nuestro derecho constitucional de subrayar la importancia social y económica de los servicios públicos domiciliarios. Ella proclamó que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado como base de la calidad de vida de los colombianos y ordenó su prestación eficiente, con lo cual resaltó su importancia en la competitividad general de la economía. La Constitución de 1991 creó un sistema equilibrado que invitó a los empresarios privados a invertir y tomar riesgos en la prestación de los servicios públicos, liberando de esa manera recursos públicos para otros gastos estatales. Pero al mismo tiempo permitió crear contribuciones sobre el consumo de los usuarios de más altos ingresos para financiar con ellos y con los aportes públicos subsidios para los usuarios de menor capacidad económica. Tales subsidios son uno de los mejores y más eficaces ejemplos de gasto social. Al otorgar al sector privado la posibilidad de ser el gran actor en la expansión de la cobertura de los servicios públicos, la Constitución reservó para el Estado la facultad de regular, controlar y vigilar a los prestadores de tales servicios. Y ante las dificultades prácticas para crear competencia en el sector, exigió que fuera la ley y no solo el mercado, ni solo la regulación, la que definiera el régimen tarifario de los servicios públicos. Y exigió que ese régimen tarifario siempre tuviera en cuenta los costos en los que se incurre para prestar el servicio. Esto es, identificó una relación directa entre las tarifas y los costos del servicio. Por eso, la Corte Constitucional ha reiterado en varias sentencias una línea jurisprudencial que comienza por lo menos con una sentencia del año 2003 y de acuerdo con la cual, comillas, el concepto de gratuidad de los servicios públicos ha sido abandonado en la Constitución Política de 1991. La Corte Constitucional, con solo pocas excepciones, ha establecido diques a las visiones populistas sobre los servicios públicos. El abandono del concepto de gratuidad en los servicios públicos, indispensable para poder contar con los recursos y los esfuerzos del sector privado en la ampliación de la cobertura, implica que alguien debe pagar siempre por los servicios públicos que una persona recibe. El empresario no puede ser obligado a prestar servicios públicos gratuitamente. El deber de pagar por los servicios públicos es compatible, por supuesto, con su finalidad social, porque la Constitución indica que el régimen tarifario incluirá criterios de costos, pero también de solidaridad y de redistribución de ingresos. Es así como la Constitución dispone que la nación y otras entidades públicas podrán asumir con sus presupuestos, cuando sea necesario, el pago de subsidios a los usuarios. Pero no a todos los usuarios, sino solo a los de menores ingresos. Y no para cualquier cantidad de consumo, sino para la cantidad necesaria para mantener las necesidades básicas
de los usuarios más pobres. El texto del artículo 367 constitucional muestra cómo la inclusión de los costos de la prestación de los servicios públicos en el régimen tarifario y por ende en las facturas no es una opción, sino una obligación constitucional. Desde una perspectiva económica, ello es indispensable para asegurar la sostenibilidad de un sistema que garantice a todos los habitantes la satisfacción de sus necesidades básicas en materia de servicios públicos. El desarrollo de los criterios y normas constitucionales a los que acabo de referirme, la Ley 142 de 1994, al definir cómo ha de ser el régimen tarifario de los servicios públicos, dispuso que éste debe cumplir con el criterio de suficiencia financiera. Esto es, que las tarifas deben permitir a los prestadores del servicio recuperar sus costos y gastos de operación, incluyendo los de expansión del servicio y los de mantenimiento y reposición de equipos y bienes. Según la ley, la recuperación de los costos y gastos de operación a través de las tarifas debe permitir remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable. La Ley 143 contiene una definición similar, según la cual, abro comillas, por suficiencia financiera se entiende que las empresas eficientes tendrán garantizada la recuperación de sus costos de inversión y sus gastos de administración, operación y mantenimiento con el valor de las ventas de electricidad y el monto de los subsidios que reciban en compensación por atender a usuarios residenciales de menores ingresos. El principio de suficiencia financiera no significa, sin embargo, que las tarifas de las empresas de servicios públicos puedan incluir, sin más, cualesquiera costos y gastos en los que ellas incurran para la prestación del servicio. En efecto, el artículo 365 de la Constitución permite a la ley exigir que los costos de la prestación de los servicios públicos que se incorporen al régimen tarifario sean costos que reflejen condiciones de eficiencia. Por eso, la ley y la regulación determinan ciertos límites a los costos y gastos que las empresas pueden incluir en sus tarifas a los usuarios. Pero el artículo 367 constitucional no permite a la ley prescindir por completo del criterio de costos al definir el régimen tarifario de los servicios públicos. Y el artículo 56 de la Ley 2099, que leí hace unos segundos, hace eso, impedir a las empresas incluir en sus tarifas todos los costos asociados al uso de los medidores inteligentes, como si estos, en lugar de crear posibilidades para que empresas y usuarios sean más eficientes en sus relaciones para el consumo de electricidad, fueran un obstáculo para ello o un lujo pernicioso. Si la Constitución no hubiera incluido en primer lugar el criterio de costos, entre los que siempre debe tener en cuenta el régimen tarifario, y si las leyes 142 y 143 no lo hubieran desarrollado con las reglas sobre suficiencia financiera, la posibilidad constitucional de que los particulares pudieran prestar los servicios públicos se convertiría en una utopía. La prestación de servicios públicos por empresarios privados depende de que se acaten las reglas sobre suficiencia financiera. Un empresario racional no puede incurrir en costos si la ley le impide recuperarlos al vender bienes o servicios a sus clientes. De esa manera, el artículo 56 de la Ley 2099
sienta un precedente que puede repercutir en la estructura financiera de todos los prestadores de servicios públicos, porque, como bien ha dicho la Corte Constitucional, las empresas que proporcionan el servicio no pueden trabajar a pérdida. Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron los principios de la Constitución de 1991 sobre servicios públicos, tras lo cual vino una relativa estabilidad institucional del sector, animada, por supuesto, por las resoluciones de las comisiones de regulación y las decisiones de los jueces. Pero la creciente conciencia mundial sobre los riesgos ambientales derivados del cambio climático, así como los cambios tecnológicos en la generación y almacenamiento de electricidad y en las comunicaciones, han alterado la estabilidad legislativa y jurisprudencial en el sector eléctrico. Y en particular, en cuanto al sector eléctrico, los empresarios, los ingenieros, los reguladores y los abogados debemos asumir hoy el reto de interpretar y aplicar numerosos y sustantivos cambios legislativos y jurisprudenciales que comienzan principalmente con la Ley 1715 de 2014 y se extienden luego a la Ley 1955 del 2019, que es el actual Plan Nacional de Desarrollo, y a la Ley 2099 del 2020. En particular, ya la Ley 1955 propuso avanzar en el despliegue de la infraestructura de medición avanzada, pero sin duda fue la Ley 2099 la que incorporó ese propósito en forma más directa dentro de las normas y políticas sobre transición energética y dinamización del mercado. Y, de hecho, varias empresas en Colombia ya se han comprometido con esta tecnología. Existe, sin embargo, el riesgo de que los vientos frescos que trae la infraestructura de medición avanzada, pero sin duda, sirvan de pretexto para atentar contra las bases económicas que han generado la innovación y que son indispensables para sostenerla. Los ejemplos que ya he mencionado arriba, y en particular el artículo 56 de la Ley 2099, muestran en qué forma el cambio tecnológico puede servir de pretexto al populismo legislativo o jurisprudencial para alterar las bases económicas que han hecho posible la innovación. Voy a decir unas palabras más sobre esto. La Ley 2099 del 2021 sobre transición energética, dinamización del mercado energético, servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible y reactivación económica, es sin duda la más ambiciosa de las leyes aludidas. Y como es usual en las leyes, contiene normas para aplaudir, normas inocuas y normas para lamentar. En particular, es de lamentar su artículo 56, que introdujo en forma apresurada un representante a la Cámara, y según el cual, vuelvo a leer la norma del artículo 56, que dice: las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes de los que trata la presente ley. De ninguna manera este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio. Hasta aquí el artículo 56. Es de lamentar que un asunto de tanta importancia como el de los costos de la medición inteligente haya sido abocado con tanta ligereza, cuando por su misma naturaleza habría podido dar lugar a reflexiones realistas y constructivas sobre sus alcances y características y sobre el reparto de sus beneficios entre prestadores y usuarios.
La improvisación con la cual se preparó este importante texto legal consta en el texto mismo de la proposición con la que se sometió al estudio de la Cámara. Allí se observa, en particular, que el segundo inciso, el más preocupante de todos, fue escrito a mano como cabezazo o soplo de último momento. En efecto, la motivación de la proposición del representante autor de la iniciativa del artículo 56 es un triunfo del casuismo y la anécdota sobre el estudio y la reflexión. La motivación consistió en una foto parcial de una factura del servicio, en la que una empresa municipal cobraba cerca de 700.000 pesos a un usuario por el cambio de un medidor mecánico, y en la afirmación de que las empresas no solo cobran el medidor, sino la revisión, calibración, mantenimiento, instalación y sellado del mismo. Añadió el autor de la iniciativa como motivación para el artículo 56, basada en el ejemplo al que me acabo de referir, que es necesario proteger a los usuarios, sobre todo a los de los estratos 1, 2 y 3, de los altos costos que tendrían los medidores inteligentes. Pero cabe advertir que otros legisladores, conocedores de los temas de energía, han compartido en columnas periodísticas y, por supuesto, en el proyecto nuevo de ley al que me he referido, el tipo de argumentos que se utilizaron en la Cámara para aprobar el artículo 56. El populismo siempre está cercano a los servicios públicos y su más fácil objetivo es el principio de suficiencia financiera. Para analizar el artículo 56 de la Ley 2099, o la propuesta aún más perniciosa que consta en el proyecto de ley en el Congreso, es preciso tener en cuenta que el asunto de la medición de los consumos en materia de servicios públicos es uno de los temas centrales de la Ley 142. En esa ley se considera que la medición es uno de los costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. El artículo 56 de la ley dará lugar a debates contables, regulatorios y tributarios de mucha complejidad, pero no ese es el problema principal que deben atender la ley y la regulación sobre medición de los servicios públicos. En verdad, la aplicación de la medición inteligente en los servicios públicos no es de ninguna manera un asunto sencillo. Por el contrario, ha dado lugar a muchas reflexiones y controversias económicas y jurídicas desde hace más de 10 años en Europa y América. Y en Colombia, las autoridades y las universidades y las empresas han publicado documentos del mayor interés sobre el asunto. Porque la medición inteligente suscita preguntas económicas, como cuando la Unión Europea en 1972 recomendaba que antes de acogerla en forma masiva se hiciera una evaluación de sus costos y beneficios a largo plazo para los consumidores y el mercado. Preguntas técnicas, como cuando se indaga por las funciones mínimas que deben cumplir los medidores para suministrar a los usuarios en forma oportuna y útil para tomar decisiones los datos de sus consumos. Preguntas jurídicas, como cuando se debate acerca de la forma de proteger los datos personales de los usuarios y de la propiedad y comercialidad de tales datos. La Ley 2099 permite plantear esas preguntas y otras sobre medición inteligente e incide en derechos fundamentales y altera estructuras jurídicas relacionadas con los derechos de los consumidores. Por eso, soy escéptico frente a la posibilidad de que tales preguntas puedan responderse sin apoyo en una ley especial, solo con base en regulaciones de la CRE o en jurisprudencia, como parece hoy ser la expectativa. Por supuesto, es necesario comentar ante todo las normas que existen, como el artículo 56,
con la esperanza de que los comentarios ilustren los riesgos de las que están en trámite. El artículo 56 de la Ley 2099 no puede defenderse con el argumento de que la ley otorgó, como es cierto, importantes beneficios tributarios a las empresas que faciliten la transición energética. En efecto, Asocois dispone de un concepto de una muy acreditada firma de expertos economistas, según el cual los varios estímulos tributarios previstos en la Ley 2099 para las firmas operadoras de red que contribuyen a programas de eficiencia en energía solo contribuirían a financiar el 35% de los costos necesarios para instalar los sistemas de medición inteligente para el 75% de los usuarios en el año 2030. Pero, en mi opinión, y como expresé al comenzar esta exposición, el aspecto más preocupante del artículo 56 consiste en que no solo afecta la posibilidad de avanzar con la medición inteligente en el servicio público de electricidad, sino porque crea un grave precedente e interrogante sobre todo el sistema de financiamiento de los servicios públicos en Colombia, tal como ese sistema fue previsto en la Constitución de 1991 y en los desarrollos que de él hicieron las leyes 142 y 143 de 1994. Es necesario también señalar que cuando la ley 142 enuncia el principio de suficiencia financiera, incluye en él una regla según la cual el régimen tarifario debe permitir que las empresas usen las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad de los usuarios. La ley 142 da, pues, a los empresarios la posibilidad de optar por las mejores tecnologías. En este punto, se anticipó la ley 142 a incluir un estándar regulatorio que en Europa obliga a los reguladores a tener en cuenta las mejores técnicas disponibles. Pero el artículo 56 de la ley 2099 limita la libertad de elección tecnológica a las empresas, en cuanto señala que los empresarios que asuman la tecnología de medición inteligente no podrán recuperar los costos en que incurran por la vía de las tarifas o por cualquier otro medio que incida en los usuarios. ¿Qué otras tecnologías podrá obstaculizar el legislador si prospera el precedente del artículo 56 que cierra el camino a una tecnología nueva como la medición inteligente sin mayores razones y solo porque un consumidor insatisfecho había hecho un reclamo por una factura elaborada con los sistemas de medición tradicional? ¿Para qué sirve el sistema constitucional y legal de subsidios a los usuarios de menores ingresos si el representante que apadrinó el artículo 56 lo defendió también con el argumento de que la medición inteligente podría elevar los costos para tales usuarios? Es útil tener en cuenta que la regulación europea de la medición inteligente en electricidad prohíbe a los empresarios cobrar a los usuarios cuando ellos quieran tener acceso a los datos de su consumo electrónico. Prohibición que tiene lógica, pues los usuarios son dueños de sus datos. Los datos son un subproducto de esta tecnología. Pero el artículo 56 de la ley 2099 lo que prohíbe es distinto. Consiste en prohibir el cobro de los costos que ocasiona disponer de la tecnología, que bien aplicada debe servir tanto a los prestadores como a los usuarios. Con base en estos comentarios, es posible observar que el artículo 56 de la ley 2099 se opone frontalmente al criterio de suficiencia financiera, que ha sido uno de los pilares del régimen tarifario de los servicios públicos. En términos económicos y sociales,
El artículo 56 de la Ley 2099 equivale a un subsidio a cargo de los empresarios y que favorece no solo a los usuarios de menores ingresos, sino a todos los usuarios. En efecto, el subsidio es la diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. De modo que el artículo 56 de la Ley 2099 crea un subsidio universal, es decir, en favor de todos los usuarios de medidores inteligentes. ¿Y por qué razón habrían los empresarios de conceder ese subsidio? El subsidio que crea el artículo 56 no tiene un propósito redistributivo, como el que plantea la Ley 142. Peor aún, tiene un carácter regresivo, porque impone a quien haya de pagar el subsidio, en este caso los prestadores de servicios públicos que dispongan de una infraestructura de medición inteligente, un traslado gratuito de recursos a toda clase de usuarios, inclusive a quienes tengan mayor capacidad de pago. Si la Corte Constitucional declara que el artículo 56 de la Ley 2099 es constitucional, todo el régimen financiero de los servicios públicos colombianos quedará en entredicho. Bastará que cualquier demagogo logre que la ley impida a los prestadores de servicios públicos recuperar en las tarifas también otros tipos de costos eficientes para que la suficiencia financiera de las empresas prestadoras quede sometida a la incertidumbre. Y como se sabe, el capital se defiende huyendo. De modo que, si tal cosa ocurre, corresponderá entonces por completo a los presupuestos públicos asumir la prestación y la expansión de la cobertura de los servicios públicos, es decir, regresar al régimen jurídico y económico que existió antes de 1991 en Colombia. Fue precisamente ese régimen el que dio lugar a que en la Asamblea Constituyente de 1991 hubiese varios proyectos dirigidos a adoptar el nuevo modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios. Para concluir, en asuntos jurídicos y en asuntos negociales, es difícil luchar contra los precedentes. Si el precedente que crea el artículo 56 de la Ley 2099 hace carrera, es probable que el principio de suficiencia financiera siga siendo erosionado con otras prohibiciones improvisadas e inmotivadas para que los prestadores de servicios públicos recuperen sus costos por medio de las tarifas. El régimen tarifario, entonces, no dependerá más de la suficiencia financiera, sino de la suficiencia política. Ello pondría en crisis el modelo constitucional, legal y económico que permite la prestación privada de los servicios públicos y haría irrelevantes unas comisiones técnicas de regulación como las que tiene hoy el país. Puede ocurrir en este sector, como dicen los estudiosos de los sistemas en caos, es decir, que el aleteo de una mariposa en Brasil ocasione un tornado en Texas. Debemos evitarlo. Muchas gracias.